Bien, buen día, profesores, compañeros. Tenemos ahorita lo que es la exposición, la observación y la investigación educativa. Expositor Cristian López. Como introducción tenemos que la observación es una de las técnicas más antiguas y utilizadas en lo que es el sector de la investigación científica y educativa. Permite obtener información directa o de manera indirecta del comportamiento, hechos y fenómenos en un contexto natural. Veremos lo que son la observación estructurada y la no estructurada en los siguientes temas. Pero primero vamos a definir lo que es el concepto de observación. Este proceso de observación es sistemático. Puede ser sistemático o no sistemático. ¿En qué sentido? Es la manera de examinar, registrar fenómenos tal como ocurren en su entorno natural. Tenemos una diferencia en lo que es ver y observar. Ver es lo del día al día, o sea, lo que observamos diariamente pero no tomamos ningún apunte. En cambio, observar implica recolectar información, intención, método, análisis y enfoque, o sea, un enfoque sobre lo que se va a observar en base a la investigación que se requiere hacer. Adicional de esto, tenemos que la observación ante un investigador existe de dos formas, de manera participativa y de manera no participativa. Se explica de la siguiente manera. El investigador, al no participar en la investigación, él se mantiene meramente como un solo observador. Observa y anota todo lo que está investigando. En cambio, cuando es una observación de manera participativa, el observador e investigador se involucra dentro de la muestra y él participa. ¿En qué sentido? Observa todo a su alrededor, observa el panorama, pero no interviene. Adicional a este tipo de observación tenemos la observación de investigación de tipo directa y de tipo indirecta. ¿Cuál es la investigación de tipo directa? Es la que tenemos de manera física, en vivo y en directo. O sea, donde el investigador está presente, evalúa con sus propios ojos lo que está pasando en el entorno que está evaluando. La investigación de manera indirecta es aquella donde se reunió información con grabaciones, videos, fotografías o algún método digital o paper precisamente para observarla después de un tiempo. O sea, es una observación asíncrona. Para este tipo de investigaciones, de observaciones, el investigador tiene ciertas herramientas para hacer sus selecciones. Tiene su cuaderno de campo, tiene su grabadora de mano o puede tener su video, sus fotografías, su cámara. Hoy en día existen múltiples herramientas para seleccionar el tipo de herramienta que va a utilizar. También la herramienta que va a utilizar el observador va a depender muchas veces del tipo de investigación y el sitio hacia donde él se dirija. Si es un sitio remoto o si es un sitio citadino. Bien. Ante nuestros ojos, ante lo que es el ámbito educativo de la observación, el objetivo de la observación sería detectar problemas dentro del aula de clase, o sea, tratar de observar por qué fulanito o un estudiante tiene un bajo rendimiento, o cuál es la interacción entre el profesor y el estudiante, o cuál es el patrón que se puede observar entre los estudiantes de una misma zona, los de la zona citadina, los de la zona de comarcales, los de la zona de difícil acceso. Eso es lo que hace la observación. Adicional, esta observación, la que es la observación científica, ya se divide en dos ramas. Tenemos lo que es la observación no estructurada y la observación estructurada. ¿Qué es la observación no estructurada? Vamos por partes. La observación no estructurada es la que es flexible, es abierta, es espontánea, o sea, el investigador no tiene una hipótesis ni fija ni firme sobre lo que él está explorando, no sigue un patrón determinado. Justamente este tipo de observación no estructurada, donde no hay un patrón, solamente se toman nota, se usa en estudios de levantamiento, en estudios explorativos, justamente para determinar o refinar la posible causa de un problema. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de observación? Es que el acceso
es directo a la realidad, o sea, hay una observación directamente en el campo. El investigador está en el sitio de la investigación. Permite captar comportamientos espontáneos de manera natural, siempre y cuando el observador no intervenga mucho y también las personas observadas no cambien su comportamiento porque existe un investigador presente. ¿Cuál es la desventaja de este tipo de observación? De la observación no estructurada, la abierta flexible, es que es muy subjetiva. ¿En qué sentido? Que las anotaciones del observador tienen su propio sesgo, o sea, tienen su sello del observador, del investigador, no es de manera objetiva, sino subjetiva. Tiene mucho juicio de valor interno del observador. ¿Por qué es importante la observación no estructurada? Es importante porque ella permite descubrir lo inesperado, comprender a profundidad contextos sociales, educativos. O sea, ella le permite la posibilidad al investigador de sentar las ideas básicas para la postulación de una hipótesis de investigación. ¿Cuándo se utiliza este tipo de observación no estructurada? Se utiliza principalmente cuando arrancan las etapas de exploración de una investigación en estudios etnográficos, cuando no se desconoce, cuando se desconoce la causa del origen del problema, cuando no se tiene claro lo que es el problema del estudio, para eso se utiliza la observación no estructurada. El contexto donde hay una interacción humana entre individuos, esto es cuando se utiliza la observación no estructurada. Un ejemplo claro de esta información es el científico Albert Einstein, sentado en una silla, viendo dos trenes y solamente observando en el horizonte. Veía dos trenes, uno al lado del otro, y se supuso, si una persona en el tren uno va a una velocidad y la persona en el tren 2 va a la misma velocidad, significa que cuando uno se mire al otro, los dos irán a la misma velocidad y no habrá una diferencia. En cambio, el que está sentado en una banca los ve a los dos moverse a una velocidad. De ahí parte la idea de que la velocidad va a depender del punto de observación del individuo, o sea, la velocidad es relativa. A partir de esa observación sencilla y básica, casi cotidiana, surge, se convierte en lo que es una hipótesis para hacer una investigación. De allí sale o surge lo que es la teoría de la relatividad, de una simple observación. Bien, ¿cómo se utiliza la observación? ¿Cómo se usa la observación no estructurada? Esta, como es libre, no tiene guías de patrones de búsqueda preelaborados ni predeterminados, pero esta le ayuda al investigador a anotar lo que son, lo que él está observando. Pero una vez que el investigador observe, él tiene que sentarse a reflexionar y evaluar qué es lo que ha observado, tratar de buscar patrones dentro de lo observado para entonces proceder con una posible conclusión o alternativas para darle solución a un problema. Ejemplo de la observación no estructurada. Vamos a dar a continuación un ejemplo. Por ejemplo, digamos que tenemos lo que es un grupo de estudiantes que participan poco en clases virtuales. Tenemos al docente que imparte su clase virtual, pero resulta ser que un investigador está evaluando por qué los estudiantes en las clases virtuales no colaboran. Ahora este investigador tiene que oponerse del otro lado de la pantalla donde está el profesor o en la pantalla con los estudiantes para determinar y evaluar, observar cuál es el comportamiento de los estudiantes. Eso sí, el observador investigador, él no puede participar, pero sí observar. Observar el lenguaje corporal de los estudiantes, observar lo que es el nivel de participación de cada uno. En ese caso, lo que descubre, lo que él observa es que los estudiantes no perciben un feedback de parte del docente, una retroalimentación, ya sea positiva o negativa, de parte del docente de manera virtual, a diferencia de una clase presencial que es más directa.
Esto le da al investigador una manera entonces de comunicar al docente, de plantearle, de que se replanteen unas estrategias pedagógicas para que las personas que están del otro lado de la pantalla participen en la clase de manera más didáctica y dinámica. O sea, todo eso surgió a partir de una observación no estructurada, o sea, porque no sabían lo que se estaba buscando. No se tenía claro cuál era el problema en particular. Por otra parte, tenemos lo que es la observación estructurada. Esta observación es sistemática y organizada. Aquí es donde el investigador define de antemano qué es lo que va a observar, cómo lo va a observar, cuándo lo va a observar, en qué momento lo va a observar. O sea, sigue un plan estructurado y detallado sobre lo que se va a observar para que el mismo observador o su equipo de observación no se distraiga. Su importancia radica en que permite realizar comparaciones, validar la hipótesis que él quiere investigar, la que él quiere validar. En el ámbito educativo, la ventaja de este tipo de observación estructurada es que el investigador tiene el control de las variables, no necesita un laboratorio tan grande para hacer su estudio. Adicional a esto, la pregunta es ¿en qué contexto se utiliza la observación estructurada? Como se mencionó previamente, justamente en lo que es cuando el investigador tiene las hipótesis claras de investigación. Requiere medir un tipo de frecuencia, o sea, en qué sentido frecuencia, o en una medición de tiempo, qué tiempo tarda un estudiante en perder la concentración, ya sea en una clase presencial o en una clase virtual. Ya empieza a ver lo que es la observación de mediciones. Otro punto aquí importante es cómo se aplica la observación, cómo se va a aplicar la observación estructurada para que el investigador evalúe lo que es su proyecto de hipótesis. Bueno, lo primero que él tiene que hacer es define la categoría de la conducta que él va a evaluar. Una vez que él tiene la categoría de la conducta, en este caso de su investigación, que él va a evaluar, él va a realizar algún tipo de prueba piloto, él solo o con su equipo de trabajo. Planifica la observación, en qué tiempo va a ser, los registros sistemáticos, como no es un cuestionario, es el mismo observador el que lo va a rellenar, hace su lista de chequeo, su lista de cotejo en función de la escala que esté utilizando. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de observación estructurada? Es que es una observación objetiva, es una observación centrada, enfocada. No existe lo que es el sesgo por parte del investigador dentro de la recolección de los datos. Un ejemplo práctico en particular es, por decirlo así, tenemos un investigador que evalúa el nivel de atención de clases híbridas versus la atención en clases presenciales. Lo primero que él hace, él va a definir lo que son las categorías como la atención sostenida del estudiante, del grupo, del promedio, la interacción con el docente o el uso de dispositivos académicos para lo que es la recepción de las clases. Bien, tiene dos observadores, uno de parte, uno presencial y uno no presencial, o sea, uno que va 100% a observar y otro que va a estar involucrado con los estudiantes. Evaluar la conducta en los intervalos de 10 minutos, 15 minutos, 20, el periodo de tiempo que el estudiante mantiene su concentración. El resultado de esta observación, porque se estaba midiendo un tiempo, ellos notan que la concentración disminuye significativamente cuando la clase es no presencial, cuando es una clase virtual. Con con esta recolección de información, se puede
llegar a un juicio de valor para notificar al docente e indicarle estos son los resultados y el tomar cartas sobre el asunto para corregir o mejorar el sistema pedagógico que esté utilizando para utilizar herramientas que lleguen a esos estudiantes y tengan mayor tipo de concentración, tanto de manera virtual o presencial. O sea, siempre hubo una observación puntual. ¿Qué es lo que se iba a observar? Se iba a observar el nivel de desconcentración, el nivel de concentración del estudiante por cuánto tiempo en clases virtuales. A continuación tenemos lo que es un cuadro comparativo de lo que es los métodos de observación en la docencia. La observación no estructurada versus la observación estructurada. Como se define, la no estructurada es flexible, es sin marco rígido. La observación estructurada es sistemática, categórica y precisa. La importancia es que la observación no estructurada es subjetiva, o sea, descubre lo inesperado y está muchas veces involucrado el sesgo de parte del investigador. No tiene, se utiliza cuando no tiene clara lo que es el origen del problema. En cambio, la observación estructurada es objetiva, tiene el control de las variables. Cuando se utiliza la observación no estructurada en etapas de investigación y la observación en etapas de exploración, cuando el problema no está definido. La observación estructurada, en cambio, se utiliza precisamente para o cuando el investigador tiene la hipótesis clara, tiene datos medibles y eso le ayuda a responder su, su respuesta de investigación. Bien, como conclusión a este pequeña información de lo que es la observación estructurada y la no, podemos decir que la observación es fundamental en la investigación, cualquier tipo de investigación, y en la educativa mucho más todavía, que es la que le permite al investigador recolectar la información. A grosso modo podríamos atrevernos a decir de que la observación es una herramienta fundamental para el investigador, se puede considerar una de las bases fundamentales a la hora de realizar un proyecto, puesto que la misma puede determinar qué rumbo debería tomar la investigación para llegar a buen puerto. De momento, gracias por la información prestada. Esperemos que haya sido de utilidad y de valor para ustedes. Saludos, gracias por la atención.